usted me explicaba que la norma se cambió, ¿no? Que ahora ellos les tienen que advertir. ¿Cómo funciona esto? Lo que pasa es que la ley impide que hasta los parientes de segundo grado de consanguinidad, es decir, hasta tus sobrinos, no pueden contratar con el Estado. Ya. Y yo no tengo la más mínima idea qué negocios tendrán mis sobrinos. Entonces no me puedes pedir a mí que culpo con la ley porque de pronto un sobrino mío le vendió llantas a una entidad del Estado. Regional. ¿Pero eso ya cambió? No, lo que hemos hecho es que la entidad es la responsable de investigar. Y si le va a comprar llantas y averigua que su tío es congresista, la entidad no debe Pero la comprar. norma tiene lógica. Es un muy poco infantil, ¿no? Fíjate, se calcula que son más o menos 200.000 personas que no pueden ni trabajar para el Estado ni contratar con el Estado, porque son parientes de congresistas, ministros, etcétera. Entonces, es un poco extremo y además ilógico. Como que se presume tu culpabilidad, ¿no? Sí, pues. En el caso de Víctor Andrés García Belaúnde, que además ha estado mirando con mucha atención el reportaje, porque me imagino que es como el ojo de elefante, como no perder la memoria. Claro, yo al haber sido investigado tantos años por la mafia orellana me han sacado pues sobrinos, ahijados, en fin, en todo tipo de cosas para poderme acusar. La norma es del año 98, al final del gobierno de Fujimori, y se dio por los escándalos que había en su momento. Creo que la norma es un poco exagerada, es cierto, pero ahí está y hay que cumplirla. El hecho de que se traslade la responsabilidad a la empresa no evita que el congresista también asuma su propia responsabilidad. Y eso puede ser motivo de un proceso y un levantamiento de fuero. Ahora bien, yo he planteado además una cosa que es importante, que es que no juramenten los congresistas que tienen procesos abiertos ya con el Estado. Ya con el Estado. ¿Por qué? Porque desde el primer poder del Estado, que es el Congreso, se van a poder defender mejor. Pero a veces un procurador te abre un proceso por quítame estas pajas, por tonterías, ¿no? Pero me refiero a cosas graves como lavado de activos, como narcotráfico, a eso me refiero, ¿no? Eso tendría que especificarlo, claro. Sí, sí. Porque a veces es por disparate Sí, que te abren pero el si hay proceso. acusación fiscal, Porque le quitaste una licencia, fuiste no, alcalde, eras alcalde y no le abriste la discoteca. Claro, Yo he visto unos casos de no se trata de eso, llorar. se trata de cosas graves como las que hemos mencionado y que además tenga ya acusación fiscal, porque si hay acusación fiscal, ya evidentemente hay algunos indicios. Y si el Estado es el que, como titular de la sociedad, es el que te inicia el proceso por lavado de activos o por narcotráfico, por ejemplo, es normal que el Estado quiera que esa persona que está procesada no ingrese al Estado. ¿Se han especificado ese tipo de delitos? Sí, claro que sí, claro que sí. Hay una relación exacta, ¿no? Delitos serios. Sí. Ya. Bueno, ya empecemos al tema de fondo, que es el Congreso que empieza a partir del 28 de julio y lo que falta de estos días antes de asumir no solamente la presidencia, sino el mando congresal. Digamos, estamos viendo que todavía las fuerzas, digamos, más importantes no se ponen de acuerdo para plantear un requerimiento mínimo de reformas para emprender un quinquenio más saludable que el que hemos tenido. Entonces, yo quisiera empezar por el señor Salaverry. Disculpe, señor del Castillo, lo hemos puenteado, Sí, pero es de acuerdo al tamaño de la bancada. Está levantando la mano como en el colegio. Gisela usó un robot que ha puesto ahí. Mil disculpas, pero es la primera pregunta, ¿no? O sea, hay Claro. reformas mínimas que se deben hacer a partir del 28 de julio y todo el país está esperando que Fuerza Popular, digamos, se ponga de acuerdo con el actual presidente electo. Más después de que Espadaro ha dicho que el Congreso es nuestro. Sí, bueno, esa fue una tontería desde mi punto de vista. Pero entonces, ¿están dispuestos o no están dispuestos a tener un acuerdo mínimo con el actual o el gobierno que empiece el 28 de julio? Por ¿Cuál es la idea? supuesto, tenemos la mejor predisposición para entablar estos diálogos. Mejor predisposición. En su momento, ¿no? Yo ¿Y creo cuál que es su momento? lo que el Perú está esperando el día de hoy es que el señor Kuczynski asume el liderazgo que le corresponde, que sé que lo va a asumir, y que le muestre al Perú quiénes son los que lo van a acompañar en las carteras ministeriales, Ya, cuál es el para equipo estar que va a claros. gobernar el país. O sea, solo después que lo proclamen y que tenga el gabinete ya hecho. Pero por supuesto, porque en base a esos cuadros técnicos es más o menos hacia dónde van a orientar ellos las políticas de gobierno. Y en base a esas políticas son las Pero usted sabe conversaciones de que vamos a que entablar. ningún político, ningún presidente revela su gabinete hasta la última semana, un poco antes del 28 de julio, precisamente para no mostrar flancos, ¿no? Bueno, nosotros para que no le tampoco, crucifiquen a los ministros. Esta a los bancada futuros de ministros. 73 tampoco vamos a iniciar
funciones desde el 28 de julio. Así que hay tiempo más que suficiente como para poderse sentar y conversar. Entonces, ahí empezamos. Se supone que hay que oficializar al señor Pedro Pablo Kuczynski como presidente de la República y tiene que mostrar su gabinete. Solo entonces la señora Fujimori conversará con el señor Pedro Pablo ¿O Kuczynski. será la señora Fujimori o otro agente político? Bueno, ¿Quién pero va a ser? preguntémosle a Carlos cómo recibe esto, porque la verdad que han puesto ahorita algo No, que es pero interesante. quería preguntarle al señor Salaverry, ¿va a ser la señora Fujimori o va a ser otra persona la que va a hablar? Obviamente tiene que ser una conversación entre el presidente electo o en funciones y la presidenta del partido, que es quien lidera Fuerza Popular. Obviamente, ya puse. Eso está interesante. A ver, a partir de eso. Yo creo que el diálogo se va a dar antes. Primero porque después de pasado la derrota y lo lógico proceso de digestión de esto que cualquiera tiene que sufrir, te viene en mente el país, ¿no? Y tienes que leer bien el resultado de las elecciones y sabes que te han dado un rol que no es el de obstruir, derrocar, destruir nada, sino que es un rol de hacer un contrapeso. Y ese contrapeso en dos fuerzas políticas que tienen la misma visión de la economía pro mercado, sería absolutamente absurdo que te pongas tú a petardear reformas que van a hacer mejorar el modelo, porque si haces eso, entonces el péndulo de la política se va a ir para el otro lado y tus posibilidades para el año 2021 se van al diablo. Ahora sí van a hablar con los narcos, los rateros, con ellos, se van a entender con ellos. Mira, ellos van a tener que ayer eran narcos y rateros, pero son oposición. ellos van a tener que entenderse con los vendepatrias, con los traidores, con los lobistas también. Eso fueron de los dos lados y eso. Y mira, los políticos todos los días nos pasamos sapos porque hay un interés superior que es el país, ¿no? ¿Sería necesario, señora del Castillo, por ejemplo, de verdad una reunión a calzón quitado? Voy a tocar un término coloquial entre el señor de Ricardo Palma, entre el señor Kuczynski y la señora Fujimori, a solas, en privado, para poder cerrar ese capítulo, ¿cree usted? Supongo que así será la reunión, ¿no? Porque habiendo temas tan delicados, no me parece tan pertinente aparecer ahí con un equipo, ¿no? Creo que quizás puede haber un encuentro personal. Pero también creo que todos abrigamos la esperanza de que llegue un nivel mínimo de entendimiento, ¿no? No van a seguir discutiendo las elecciones. ¿Sobre qué debería ser ese cuándo. nivel mínimo de entendimiento? Nosotros hemos propuesto algunas ideas. Por ejemplo, hay que recuperar la economía. Eso requiere decisiones del Ejecutivo, pero también apoyo legislativo. Como delegaciones, digamos... No necesariamente delegaciones, pero sí aprobación de normas, mejoramiento de los instrumentos de gestión, etcétera. El tema de seguridad ciudadana, si bien es una labor central del Ejecutivo, pero requiere el apoyo de inclusive hasta reformas constitucionales para poder, ejemplo, la detención de 24 horas debe largarse a 48 o 72 para hacer mejores investigaciones. Si Pedro Pablo Kuczynski pidiera el 28 de julio delegación de facultades, el APRA se la daría sin mayor inconveniente. Pero es que no depende de nosotros, hay una mayoría que... Sí, correcto, pero vamos por partes, pues a cada pero uno... es que la pregunta no viene al Pero caso ¿ustedes porque... van a tratar de ser la bisagra, como dicen algunos, entre...? Yo creo que somos un equipo que tiene una experiencia que la puede poner al servicio de un mejor entendimiento de las cosas. Entonces me contesta que sí, van a ser la bisagra. Nosotros vamos a plantear, por ejemplo, una agenda para el Congreso, política de Estado, porque el Congreso suele no tener política de Estado. La política de Estado la tiene el Acuerdo Nacional, la tiene el Ejecutivo, pero el Congreso son un mar de iniciativas. Si ponemos política de Estado, 4 o 5, concordadas con el Ejecutivo y la sociedad civil, pues ahí tenemos ya de dónde sacar una agenda legislativa de alta calidad. Eso es lo que esperamos. Y por delante está sin duda el tema educativo, el tema de seguridad, el tema de la reactivación económica. Congresista García Belaúnde, ¿cree que se va a fijar? Lo veo muy sonriente. ¿Usted cree que alguna vez en su vida vio que el Congreso se fijase en políticas de Estado? Bueno, es difícil, ¿no? Hay un artículo interesante el día de hoy de Levinsky que dice que esta ha sido la campaña más sucia que él ha visto en el Perú en los últimos años. Y eso puede ser cierto, pero tampoco tiene que ser impedimento para que no haya un diálogo más adelante. Yo creo que el diálogo se va a dar en el Congreso todos los días, porque es la casa del Parlamento, ahí se va a hablar, o sea, ahí se va a dar el diálogo de todas maneras. Pero creo que el primer reto del diálogo es
está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo hacemos la transferencia? Eso es fundamental. ¿Quién le va a entregar la banda presidencial a Kuczynski? ¿Va a ser el presidente del Congreso? ¿Quién va a ser presidente del Congreso? ¿Va a estar presidente Humala? ¿Se va a ir antes? ¿Deja la banda? ¿La recoge? En fin, ese protocolo, porque están hablando de que hay, el señor Tábara ha dicho que hay históricamente... Pero un fujimorista va a ser el presidente del Congreso, probablemente, ¿no? Seguramente. Pero habrá que ver cómo se hace la transferencia, porque el señor Tábara ha dicho que hay 4 transferencias históricas. No es verdad, ha habido 6 antes. Claro, el jurado no siempre conoce de historia. Pero en todo caso ha habido transferencias Post-Fujimori, probablemente haya querido decir. Bueno, quizás, pero no es histórica, pues histórico estamos en la historia de la República. Claro, ¿no? está hablando de la bola de Belaúnde. Entonces, sucesivas, en todo pero caso. ¿qué pasa allí? El presidente del Congreso va a ser fujimorista, no me cabe la menor duda. ¿Le van a entregar la banda? ¿Cómo va a ser el sistema? Ya, o sea, pero yo creo que ese es, Pero un diálogo fundamental. Pero eso no es como muy formal. ¿Quién Hay, le da la banda? ¿Quién no le da la hay un banda? protocolo, pero que no siempre se ha cumplido. Entonces, yo creo que ese es el primer tema que hay que dialogar. A ver, ¿le y parece? ese es parte de lo que se acuerda ahí, de lo que va a ser más adelante unas relaciones entre el gobierno O y sea, la ¿usted cree que es un tema gestual? O sea, ¿cómo viene el protocolo? Viene lo Pero que, si Humala ya lo que se va, sigue. Humala ya qué importa acá. No. Pero ¿cómo se va a comportar la primera bancada de oposición en torno a la toma de posición de Kuczynski? O sea, usted me imagino, déjame acabar, me imagino que usted teme que se dé la situación que se dio cuando asumió Llanta con Marta Chávez gritando, o la de... Exactamente. Ha habido antes otras muy fuertes, Exactamente. ¿no? Cuando Exactamente. asumió Fujimori alguna Que vez. pusieron Sí, ha habido carteles delante de muy duras. delegaciones extranjeras, etcétera. O cuando se fue García Yo creo que en el eso primer es gobierno. El primer parte gobierno fue terrible, del cuando primer se fue diálogo. García. Eso es parte del primer diálogo. Carlos. Mira, yo no gastaría tiempo conversando quién me entrega la banda y por qué puerta entro yo y qué puerta sale Humala. Así soy Llanta, Eso lo hace el presidente electo con protocolo de la Cancillería. Además, no podemos imaginarnos la bancada fujimorista sacando carteles o pifiando al presidente electo el primer día que asuma. No creo Supongo que eso lo van a hacer ocurra. ustedes, ¿no? Y no lo va a provocar como los provocó Humala. Ah, sí, Humala es provocó responsable, también. ¿no? Cuando juró por la Constitución Es verdad. anterior, Humala la buscó. Ah, es cierto. ¿no? Pero es importante escucharlos. O sea, van a hacer No, pero ustedes por una supuesto, oposición responsable, ¿de qué con naturaleza? cierta madura, que va a fiscalizar lo que tiene que fiscalizar sin que esto signifique obstrucción y detener el desarrollo y el crecimiento de nuestro país, obviamente. Lo que pasa es que yo creo que al congresista García Belaúnde le encantaría ser él el que entregue la banda, pero ese es otro tema. Porque me parece que fijarse en esos detalles ¿sí? a estas alturas... No me interesa. Hay temas Le dejo mucho los más de ellos. fondo, creo yo, ¿no? Jorge. Tú vas a colocar la Yo creo que unos minutos... Tú hablas de política de Estado. A ver. y entonces- Terminamos Yo con la creo banda. que unos minutos tan importantes en un programa tan importante no lo perdamos en formas ni en cosas menores, ¿cierto? Hemos hablado de plantear política de Estado. Ya, pero El entonces- siguiente paso es plantear un conjunto de reformas constitucionales que hay que hacerlas y armar una agenda común en la medida de lo posible. ¿Qué reformas Creo que eso es lo constitucionales? serio, eso es lo serio como personas que aspiramos a ser hombres de Estado para plantear Ya, en ¿qué este reformas? gobierno que no va a ser constitucionales? fácil. ¿Qué reformas haría? Bueno, diversas. Para empezar, la que mencioné, el periodo de detención, me parece un tema. Tenemos que, la reforma política en su conjunto ya contiene en sí varias reformas constitucionales que hay que aplicarlas. ¿Esa debería ser la primera, la reforma política? Yo creo que lo más urgente para el país es el tema de la seguridad Yo creo que ciudadana exactamente. y la economía que hay que levantarla nuevamente. Pero eso no requiere una reforma constitucional, Pero ¿o sí? ¿cómo no? ¿O sí? Pero Pregunto. por supuesto, Seguridad de la detención. estamos viendo que los fiscales sueltan Por la detención, y los jueces porque se pasó 5 Soltaron minutos. a los malditos de Coyique ¿no? porque Entonces, se pasó las eso se 24 puede horas con un corregir, minuto, sí. ¿no? Ya. Sí, porque es Constitución, si la detención y puesta a disposición de un juez ya no es en 24 horas, sino es, por ejemplo, en 72 Correcto. horas. Entonces, Ya, la policía eso es- puede armar un atestado como Dios manda, pues, ¿no? Entonces, esto es fundamental. Hay otra serie de medidas legislativas que podrían aplicarse buscando el consenso. La misma solución, por ejemplo, del tema 24x24, que ha sido un debate tremendo en la campaña, pero ya terminó la elección, no han vuelto a hablar. Eso hay que arreglarlo. El señor Abusada, nosotros le invitamos a una conferencia a nuestro partido, él dijo, con medio punto del PBI resolvemos el tema del 24x24 y una serie de equipamientos de la policía.
Y me dijo, en un solo cheque lo ponemos. No, pues eso no Lo dijo un constitucional, hombre ¿no? que sabe de economía del país. Claro, Entonces, pero eso es por medidas, digamos, bueno, económicas, pero, ¿no? Ok, pero Legislativas. requiere el respaldo político porque si da un decreto de urgencia, por ejemplo, para una medida así, que implica una reforma del presupuesto, se requiere un consenso en el Congreso, si no se echan abajo la norma en Ustedes una son acá semana. los bailarines, porque está el oficialismo y está el control. ¿Qué van a hacer con el tema de seguridad, por Dios? Que la gente está realmente desesperada. Bueno, es el primer paquete de normas que presentaríamos al Congreso. De hecho, ahorita, en estos instantes, están trabajando los equipos, porque tú sabes que en el Perú ya no hay luna de miel, tú tienes que empezar a entregar resultados al día siguiente que asumes el mando. Además, mucha gente cree que Kuczynski ya es presidente, ya está trabajando. Entonces, se están trabajando ya medidas para poderlas presentar el primer día al Congreso. Pero van a tener que conversarlas con ellos, Sí, antes. claro, para eso es el diálogo. Para eso es el diálogo y además enriquecerlas. Si tienen algunas sugerencias, también incorporarlas. Porque el mandato es claro. Nosotros no hemos ganado la elección por amplia mayoría. Eso no ha ocurrido. Ha habido un poco de gente que votó por Kuczynski por Pero no ha sido con la mano, como dicen. No, tampoco. Porque hay gente que le gustaba Kuczynski y su plan, hay otra gente que votó porque no le gustaba la adversaria y hay otra gente que votó porque no quería el mismo partido que tuviera el control de dos por el Estado. Hay muchas razones. Pero está claro que nosotros no hemos obtenido una mayoría abrumadora y por lo tanto tenemos que abrir la cancha, tener un gobierno muy amplio, muy dialogante, y si hay sugerencias que se pueden incorporar, por supuesto que se pueden incorporar. Esa es parte de la conversación. La seguridad pública, me imagino que es lo que más... Obviamente es el tema principal es el tema. y que en lo cual tenemos que ponernos de acuerdo. Nosotros proponíamos liberar 10.000 policías para que estén en las calles y con el apoyo de las Fuerzas Armadas para que cuiden instituciones públicas. Es un tema que perfectamente este gobierno podría recoger. Cárcel 4.000, que dentro del programa de infraestructura penitenciaria se necesitan cárceles de máxima seguridad para aislar a estos cabecillas de estas bandas que extorsionan desde dentro de las cárceles. Son propuestas que hemos llevado en campaña que perfectamente este gobierno podría ponerlas en práctica. Algo que podemos recoger de ellos, por ejemplo, son la acumulación de penas. Eso es un tema que perfectamente nosotros podíamos desde la bancada impulsar. Pero yo quiero tomar también el tema económico. Carlos ha dicho que los dos partidos somos pro mercado. Sí, efectivamente, pero dentro de ese marco hay aristas. Nuestro enfoque ¿Cuál era es de la apoyo diferencia? a la micro y pequeña empresa. Y para eso teníamos propuestas como tributación cero, IGB justo, entre otras, que perfectamente podemos ¿Ustedes no impulsarlas apoyarían previo una al diálogo, reducción ¿no? del IGB, por ejemplo, en 3 puntos? Es que nos parece contraproducente. El país necesita reactivarse. Los maestros necesitan mejorar sus ingresos. A la policía, acaba de decir el señor del Castillo, a la policía hay que pagarle. ¿Cómo lo vamos a hacer si reducimos impuestos? Ahora, no vamos a reducir 3 puntos de golpes, es un punto por año y se va monitoreando. Si se ve Un que punto no... por año es un montón de plata. Sí, ¿no? pero, No, pero- no, Tres mil pero- millones. pero si 3 se ve, millones, que no. no se está recuperando la recaudación, eso se va monitoreando. Pero lo importante es reactivar la economía, invertir plata en infraestructura, con lo cual el Fujimorismo también está de acuerdo, desburocratizar el Estado, con lo cual también creo que estarían de acuerdo. Así que hay puntos en común que se pueden conversar. La misma pregunta que le hice el señor del Castillo, pero claro, ustedes son mayoría. ¿Ustedes, si pidiera el señor Pedro Pablo Kuczynski delegación de facultades, se la daría? En todos aquellos temas que sean para bien del país, como el tema de seguridad ciudadana. Pero alguien con medidas puede pensar que concretas. alguien quiere el mal del país. No, pero pueden ir en contra de lo que es nuestra agenda Esa legislativa, es en otra contra de cosa. lo que ha sido nuestro plan de gobierno. Claro. Entonces, obviamente, no Además, vamos a la delegación de traicionarnos facultades nosotros es con mismos. cargo a pedirle al Y Congreso. además en temas muy específicos Muy que específicos, se ¿no? que y se con establecen. cargo a rendir cuentas Que al Congreso. podrían ser en dos, Tampoco es un digamos, cheque en términos blanco. económicos y en términos de seguridad, que son dos cosas, digamos, que en el momento el país está requiriendo. Señor Víctor Andrés García Belaúnde, está desesperado por yo hablar. estaba simplemente diciendo cuál es el punto del partido de un diálogo Sí. y nada más. Claro. Le han hecho un cargamontón. Le han hecho un por la cargamontón. banda, la banda. Pero yo creo que, primero, yo creo que habría que darle facultades a PPK en el tema de seguridad. Yo creo que eso sí es importante. En un plazo de 90 días, porque se supone que como se ha tratado tanto el tema durante la campaña, tendrá ya ideas muy claras que se puedan aplicar. En el tema de la economía del país, yo creo que es fundamental que el señor PPK cumpla con la promesa de bajar el IGB. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, organizando el Estado, cerrando caños, donde se pierde agua absurdamente y cerrando los caños también de la corrupción, estoy seguro que puede... ¿Usted apoyaría que elimine el SNIP, por ejemplo? Como él ha dicho, eliminarlo completamente. No, yo creo que lo mejoraría, eliminarlo no. Pero además puede haber un IGB escalonado perfectamente bien. El tema del gas, hay que renegociar el gas.
es fundamental. Pero eso no sé el primer mes, eso va a tomar tiempo. No lo sé, pero con una comisión negociadora que empieza a nombrar una comisión que pueda renegociar el gas más adelante. El tema de las AFPs, de las pensiones, que está ahí también. Hasta ahora el ministro de Economía se niega a promulgar una ley. Y hemos encontrado en Alfredo Torne algunas palabras contradictorias sobre las leyes que hemos aprobado últimamente. ¿Usted aceptaría ir a negociar con los mexicanos el tema del gas? Si lo nombran plenipotenciario. Bueno, encantado, no tengo ningún problema. Habría un acuerdo con no toda tengo seguridad. ningún problema. Pero hay cosas concretas que tenemos que hacer. Es difícil que le Muy bien, saquen a los mexicanos. tenemos que hacer una pausa. Bueno, pero hay maneras de Es difícil que los mexicanos te acepten. Hay maneras de presionar. Además, Bueno, nadie tiene más de contacto repente que tiene la Kuczynski. fórmula. Ustedes simple y llanamente pueden enviarlo como embajador plenipotenciario. Imagínate, con un representante así, con seguridad tenemos éxito. Hay que cuidar la estabilidad jurídica del país. Eso es fundamental si es que queremos tener éxito más adelante.